Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión, directamente desde la sede de este canal. Estamos hoy con el doctor Isaías Rodríguez, ex vicepresidente de la República, ex fiscal general de la República, y vamos a hablar acerca de un tema polémico, que es la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones de la gobernación de Barinas. El doctor Rodríguez ha emitido una opinión que nosotros hemos publicado en La Iguana Televisión, en el portal, y que queremos ampliar en esta entrevista. Él ha dicho que la Sala Electoral no tiene la competencia para decidir sobre un caso como el de Barinas. ¿Nos podría explicar un poco, doctor, acerca de este punto de vista? Sí, gracias por la invitación, Clodovaldo, a conversar sobre un tema que realmente me parece muy importante para el país y sobre el cual quisiéramos emitir de manera muy sincera y con mucha modestia nuestra opinión como juristas. Yo no quisiera afirmar rotundamente que no tiene competencia. Quisiera mejor decir que la competencia corresponde en este caso a la Sala Constitucional. Okay. Ciertamente, para materia electoral, la Sala Electoral tiene competencia en algunas situaciones, pero aquí estamos frente a unos resultados electorales. Tal vez si fuese antes de los resultados electorales, la Sala Electoral tendría una competencia plena. Yo tengo mis dudas de que después de emitidos los resultados, la Sala tenga competencia. Explico por qué. Se está hablando de una inhabilitación de la persona que presuntamente fue electa gobernador de Barinas. Hay dos tipos de inhabilitación, Clodovaldo: la inhabilitación administrativa y la inhabilitación política. Hay una sentencia del doctor Arcadio Delgado, creo que desde 2011, contestando un poco una injerencia de la Comisión de Derechos Humanos sobre Venezuela, en donde afirma que en los casos de las inhabilitaciones administrativas no hay inhabilitación política. Lo que quiere decir, en todo caso, que el hecho de que haya una habilitación por parte de la Contraloría para el supuesto ganador de las elecciones en el estado Barinas no lo inhabilitaría para participar políticamente. Por eso pienso que la competencia es más de la Sala Constitucional que de la Sala Electoral. Y en todo caso, en el supuesto de que la Sala Electoral tenga la competencia, no tengo ninguna duda de que hay posibilidad de un recurso de revisión. Cuando hablo de revisión, hablo de un término técnico. Revisión en sentido jurídico es la posibilidad que tiene la Sala Constitucional de actuar como una segunda instancia frente a todas las salas del Tribunal Supremo. Es algo así como si la Sala Constitucional fuera un tribunal constitucional. Entonces, por esta razón es que quiero hacer ver el carácter importante que tiene la Sala Constitucional en un tema tan delicado como este. Este no es cualquier tema, ni estamos en cualquier momento histórico del país. Estamos viviendo en este momento un poco la reconstitución del país desde el punto de vista político después de muchos años, con la participación de la oposición, con un reconocimiento internacional, unos a medias y otros totalmente. Y hay que cuidar el reconocimiento internacional que estas elecciones han tenido en todo el mundo. Doctor, esta actuación que usted está planteando de la Sala Constitucional, ¿tendría que ser solicitada por alguien o podría hacerla la misma sala por su propia iniciativa? Hay dos tesis. Una tesis de que debe haber un interesado con un recurso determinado. Y otra tesis que la sala puede de oficio
Es decir, sin recurso, hacer la revisión. Ok. Fíjense, usted cuando usted plantea esto de que debió haberse hecho antes digamos, la consideración acerca de que el señor Freddy Superlano tenía encima una inhabilitación que podría declararlo incompetente para ser candidato a la gobernación de Barinas, pudiera estar implícito en una especie de omisión de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree que existió esa omisión? Mire, yo creo que el tema es un tema como con muchas aristas. En principio se inscriben en la Junta Electoral Regional y luego el Consejo Nacional Electoral revisa todo esto. Así que estamos hablando de dos instancias distintas. La inscripción para candidato a gobernador no se hace en el Consejo Nacional Electoral, se hace a nivel local y luego el Consejo Nacional Electoral revisa. Si estas dos instituciones dejaron pasar la inscripción sin hacer la observación correspondiente, es evidente que ellos consideraron, tal como hacía la afirmación al comienzo, de que la inhabilitación administrativa no lleva consigo la inhabilitación política. Aún más, hay un elemento importante en todo esto, y es que el recurso interpuesto, el recurso creo que de un señor Superlano también, contra el eventual candidato triunfante en Barinas, es un recurso que está interpuesto desde hace 4 meses, por lo menos. Entonces, da que pensar que la Junta Electoral, el Consejo Nacional Electoral, con anticipación conocían la situación. Y pareciera que como conociendo la situación, para ellos no era ningún elemento negativo que tuviese una inhabilitación administrativa. En este momento sí, bueno, hay que cuidar todo. A mí no me gusta utilizar la figura porque no se adapta al concepto de feminismo que yo tengo de la mujer del César. Pero es que hay que ser y parecer. Y en este momento, ser y parecer es muy importante. Para nosotros internamente, porque hemos restablecido la confianza en el Consejo Nacional Electoral, y para el mundo, que ha visto con buenos ojos esta gestión que gracias incluso al presidente Maduro, gracias a su experiencia, a su capacidad de negociación, se ha logrado instalar en el país. Sí, yo quería comentarle que, de hecho, el Consejo Nacional Electoral practicó, digamos, esa doctrina respecto a las inhabilitaciones con algunas candidaturas. Quizás la más notoria fue la de Eduardo Samán para la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, que efectivamente no se le permitió a él inscribirse porque pesaba sobre él una inhabilitación. En este caso no ocurrió de esa manera. Sí, yo quiero hacer cita específicamente a la sentencia donde el ponente fue Arcadio Delgado, porque esa sentencia versa sobre la posibilidad de que se inscribiera o no Leopoldo López, que tenía una sanción administrativa. Y la decisión de la Sala Constitucional es que eso no lo inhabilitaba para participar. Y estoy hablando de Leopoldo López. Sí. Entonces, en este momento, insisto, ser y parecer tiene que ser muy importante, porque la transparencia, la forma como nosotros hemos llegado a decirle al mundo que en este país las cosas se resuelven electoralmente, con equilibrio, con muchísima equidad, con mucha transparencia, hay que cuidarla. Y mi propósito, mi intención al dar esta opinión es cuidar esa transparencia y cuidar la imagen que nosotros le hemos hecho llegar
al mundo entero. Doctor, en el informe preliminar que presentó la misión de observación de la Unión Europea, se tocaba el punto de la inseguridad jurídica, de la debilidad del poder judicial en el país. Alguna gente dijo, bueno, pero ¿a cuenta de qué sacaron esta reflexión cuando ellos lo que estaban aquí era observando un proceso electoral coyuntural? Pareciera que alguien en el Tribunal Supremo de Justicia decidió darle la razón a la misión de la Unión Europea. ¿Qué opina usted? Mira, una tesis pudiera ser la tuya. A mí no se me había ocurrido, pero pudiera ser perfectamente una tesis válida. Yo estuve 10 años en Europa como embajador. Estuve un tiempo en España y otro tiempo en Italia. La impresión que tiene Europa, no la Unión Europea, es de que en el país hay mucha inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica no solamente a nivel político, inseguridad jurídica incluso a nivel de intereses particulares. No porque alguien lo tuerza, o por falta de capacidad, por falta de experiencia, por falta de formación de los jueces, por mala asesoría de los equipos de trabajo jurídico, en fin, por una cantidad de situaciones. Pero claro, ellos en Europa le sacan más filo a la cuestión política porque realmente la Unión Europea, por muchas razones, sigue la política exterior de los Estados Unidos y quiere hacerle daño a la política venezolana, sobre todo cuando nosotros estamos realmente luchando por nuestra soberanía, por la independencia, no solamente nuestra, sino del continente americano, latinoamericano, frente a las doctrinas de Washington y frente a un imperio que quiere imponer como hegemón su política y lo que él considera que es la verdad jurídica en todo el mundo. Doctor, usted ha resaltado en la conversación que tuvimos previamente para la nota que salió escrita en el portal de Iguana Televisión, usted ha resaltado el papel que pudiera cumplir en esta coyuntura el presidente Nicolás Maduro, un papel obviamente más de naturaleza política y como jefe de Estado. Explíquenos un poquito qué cree usted que podría ser el presidente Maduro en estas circunstancias. El problema tiene dos aristas, como decía. Es un problema jurídico y es un problema político. De alguna manera, el problema jurídico está envuelto en el problema político o el problema político está envuelto en el problema jurídico. La sensación que hay es que no hay línea de separación entre lo jurídico y lo político. Y realmente mi intención es tratar de llamar la atención para que haya una línea de demarcación, una frontera entre lo político y lo jurídico. Lo jurídico tendrá que resolverlo indudablemente el Tribunal Supremo dentro del marco de sus competencias. En la parte política no estoy pensando en que el presidente llame a alguien del tribunal y le diga, mira, vas a hacer esto. No. El problema político está enmarcado en un planteamiento donde el vocero hasta ahora más importante de la oposición es el doctor Capriles Radón. Capriles Radón, que es una personalidad importante en el país, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue candidato presidencial, el candidato presidencial que contiende al presidente Maduro en su primera oportunidad. Es un vocero internacional, es una persona a quien fuera del país se le tiene como un vocero calificado de la oposición, pero además yo siento que el doctor Capriles Radón ha sido el mejor vocero para la participación electoral, hasta el punto de crear divisiones dentro de la oposición en función de esto. Y eso me hace sentir que es una persona que se le debe tener respeto en este momento. Las declaraciones de él, las que por lo menos yo leí en el día de hoy, me parece que son unas declaraciones
que son desmesuradas. No sé si se parecen un poco a aquellas declaraciones cuando perdió las elecciones con el presidente Maduro, donde prácticamente llamó a una rebelión. No creo que están al alcance de aquellas, pero son unas declaraciones que dan mucho que pensar, porque hasta donde yo vi, él plantea que hay que sacar, no encuentro una palabra más sencilla para poder explicarle al público, que destituir a todos los funcionarios, a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Esto es realmente grave. En todo caso, si él quería hacer un señalamiento de ese tipo, ha debido referirse a una sala específicamente, a la sala que tomó la decisión. Pero en el contexto de su declaración, él está magnificando un tema que además es polémico dentro y fuera del país, porque no todos creen que hay una buena administración de justicia. Usted ha señalado también que existen riesgos para la seguridad, digamos, para la paz ciudadana, que podría esta situación que ha surgido específicamente en un estado como es Barinas, como excepción, pero que podría de alguna forma extenderse, convertirse en una gran protesta a escala nacional. ¿Usted podría ampliar un poquito este concepto? Sí, yo no sé si vale la pena recordar esa famosa expresión de Mao Zedong de aquella chispa que puede encender la pradera. En el caso Barinas, los dos sectores que aspiran a la gobernación se sienten legítimamente con derecho para defender sus posiciones. En el caso incluso de la oposición, de acuerdo con lo que yo leí de la sala electoral considera que la oposición ganó por un margen muy pequeño, pero que ganó las elecciones en Barinas. Si es así, la oposición se sentirá legitimada para actuar. Cuando hablo legitimada para actuar, quiere decir que no es simplemente legitimada para intentar una acción jurídica, es legitimada para defender de hecho, no solamente de derecho, sus derechos. Del otro lado, estamos en una región que tiene un contexto histórico importante para el país. Allí nació el chavismo, o nació Chávez. Para nosotros, los que estamos alineados con el pensamiento de Chávez, esta es una región que tiene mucha simbología para nosotros. Si la tiene para nosotros, que podemos pensar con tranquilidad, que no tenemos euforia, que podemos ver las cosas desde lejos, ¿cómo serán esas manifestaciones dentro de Barinas para defender lo que ellos llaman la simbología o la patria de Chávez? Entonces, aquí estamos frente a dos pasiones que pueden enfrentarse de una manera absolutamente desusual, de hecho, no de derecho. Y al comienzo decía que hay una chispa que puede encender la pradera. Si esa situación se presenta en Barinas, no solamente se va a presentar en Barinas. La oposición tiene en este momento como la idea de que los ganadores de este proceso electoral fueron ellos, aunque no hayan ganado las gobernaciones. Tuvieron un margen de votos casi de 500.000 votos, mayor que la alianza del PSUV con los otros partidos. Y esto realmente es un elemento que debe ser sopesado. Y debe ser sopesado políticamente, no jurídicamente. Por eso yo decía que el presidente Maduro, con su experiencia, con su sensatez, con su capacidad de negociación, con sus dotes de estadista, aun cuando algunos puedan cuestionarme esto, yo creo que el presidente Maduro en los últimos años ha alcanzado una calidad de estadista que tienen pocos estadistas en el mundo. Entonces yo creo que con ese carácter
él debería intervenir, debería tener una posición que ahuyente totalmente la posibilidad de conflictos de hecho en el país. Hay gente que se quiere aprovechar de los conflictos de hecho, tanto la delincuencia como algunos intereses internacionales. La ofuscación que hubo con Colombia en Apure es parte de eso. Pero además, las declaraciones de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, después de los resultados electorales, fueron muy tristes, porque insistieron en el gobierno paralelo, en defender al gobierno paralelo. Ese gobierno paralelo fue derrotado por el proceso electoral, fue derrotado incluso por los electores y por los partidos que antes creían en ese gobierno paralelo. Creo que hay que tratar de no revivir el gobierno paralelo. Esa sería fundamentalmente mi conclusión. Para finalizar, doctor Rodríguez, quería preguntarle algo sobre ese escenario político que usted describía, en el que la oposición obtuvo mayor cantidad de votos, pero menos cantidad de gobernaciones, de alcaldías, por su desunión, fundamentalmente, ¿no? Por la forma como se presentaron ante el país. Usted ha sido una voz de alerta dentro de la revolución en los últimos procesos electorales. Te ha venido advirtiendo acerca del declive que se presenta en el caudal de votación de los últimos años. Me gustaría que hiciera una reflexión también sobre esto que ha ocurrido apenas hace una semana y unos días. Sí, no me gusta recordar estos hechos, pero es necesario que haga alguna reflexión histórica sobre el tema. Creo que la intención de tu pregunta es esa. Yo salgo de la constituyente por lo que tú dices. Yo no tenía ningún interés en salir de la constituyente. Yo era embajador en Italia y en la embajada en Italia no reconocían el proceso constituyente y plantearon abiertamente que si yo estaba como vicepresidente de la constituyente, no era el embajador. De allí que el gobierno resolvió con toda sensatez que era preferible tener un embajador a tener un constituyente. Y eso lo entiendo y disciplinadamente lo acepté. Pero luego, cuando yo estoy en Italia, me llama alguien, no quiero dar nombres en este momento, en cualquier otro momento pudiera decirlo, me llama alguien importante que no es el presidente de la República para decirme que yo tengo que renunciar a la constituyente. A las constituyentes no se renuncia. Uno es electo por el pueblo. Esa es una elección en donde el pueblo vota por ti. A eso no se renuncia, no se puede renunciar. Salvo que tú renuncies a la voluntad del pueblo. Yo le manifesté esto a la persona y me dijo, pero es que tiene que hacerlo. Debe hacerlo de esa manera. Le dije, bueno, yo te voy a preparar un proyecto. Y preparé un proyecto, no una comunicación, en donde no renunciaba. Simplemente decía que me separaba de la constituyente, que era lo que podía hacer, separarme provisionalmente para asumir mi responsabilidad como embajador en Italia por las razones que anteriormente expuse. Esto lo traigo a colación por la pregunta tuya. Efectivamente, una de las razones, hubo muchas, pero una de las razones por las cuales no se me quería en la constituyente es porque yo hice los señalamientos que tú has planteado. Es decir, para mí hubo una gran preocupación de la disminución de votos. La disminución de votos que tuvo el presidente Maduro con respecto al presidente Chávez de casi 3 millones. Después, incluso en la constituyente se elige con 8 millones de votos. Y posteriormente el presidente Maduro es reelecto con 6 millones de votos. Y ahora tenemos 3 millones y medio. O sea, aquí hay una situación que debe ser analizada
desde el punto de vista político histórico. Y en todas las oportunidades yo hice estos señalamientos y se me veía mal. Yo no tengo ningún interés y lo demostré diciendo, bueno, no me importa estar o no en este cargo después que se lograron los éxitos que logramos en Italia. Nosotros con Italia logramos dividir la Unión Europea y logramos en Italia que el Estado italiano planteara diferencias con la Unión Europea. Y eso fue muy significativo para los efectos de todo nuestro proceso político. Pero independientemente de eso, yo me siento electo por una voluntad popular. Y no creo que el tratamiento que se me dio fue el tratamiento correcto. No estoy al tanto si el presidente Maduro sabía de esta situación, pero fue no un trato indecoroso. No lo llamaría indecoroso porque, en todo caso, desde el punto de vista, digamos, formal, no me afectó, pero desde el punto de vista ético, deja mucho que desear. Desde el punto de vista de la calidad de dirigencia, deja mucho que desear. Y creo que son los mismos que están en este momento asesorando al presidente Maduro en este problema de Barinas, y el asesoramiento no es bueno. Bueno, le doy las gracias al doctor Isaías Rodríguez, ex vicepresidente de la República, ex fiscal general de la República y constituyente, como él lo ha señalado, en 1999 y en 2017, en los dos procesos constituyentes que hemos tenido en estos últimos años en Venezuela. Le doy las gracias por haber estado con nosotros, ampliando este punto de vista que ya está generando bastante controversia en la opinión nacional sobre la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en torno a las elecciones de la gobernación de Barinas. Me le doy las gracias a Exodio Arruza y a Emilio La Perruta por su asistencia en la producción y en la parte técnica de esta entrevista. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 170,000 seguidores, y si le dan a la campanita van a tener además las notificaciones de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, desde donde sea que se transmite martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Será entonces hasta la próxima vez.